Ahora vamos a elaborar los gráficos de incidencia y los gráficos de severidad. Inicialmente, pues retomamos nuestro libro de Excel que marcamos con el nombre de registro de monitoreo Finca La Luna. Y lo primero que debemos hacer es crear nuestra base de datos con la cual vamos a construir nuestro gráfico de incidencia. Voy a subir un poquito acá el zoom para que se vea mejor. Vamos a colocar en esta primera celda la palabra semanas. Recuerden que un año tiene 52 semanas. Y acá voy a colocar las plagas. Vamos a utilizar las mismas de nuestra planilla de monitoreo directo. Voy a copiar acá trips, minador, mosca blanca y babosa. Voy a señalarlos para centrarlos, colocarlos en negrita para que sea muchísimo mejor. Y vamos a ubicar las 52 semanas del año. Para eso centramos el número 1 ubicado en esta celda, lo jalonamos con el clic izquierdo hasta la fila 53 porque la primera ya está ocupada con un dato. Acá nos copió el mismo número 1, pero en este botoncito, si damos clic izquierdo sobre él, colocamos serie de relleno y nos carga toda la información. Coloquémosla en negrita para que se nos vea más organizada nuestra tabla de datos. Ahora procedemos a hacer los bordes. Para eso señalamos todo el espacio concerniente a las plagas y hasta las 52 semanas. Nos ubicamos acá en el botoncito donde están marcados todos los bordes y ya nos queda la tabla construida. Ahora lo que vamos a hacer es el gráfico. Para ello, señalamos el espacio con los nombres de las plagas. Recuerden que yo puedo crear si necesito más plagas hacia allá, pero en este caso vamos a hacerlo de esta manera. Señalamos hasta la semana 52 para que el gráfico nos quede con esos datos. Luego vamos a la función insertar y buscamos este gráfico de líneas o de áreas. Damos clic en la flechita y para nuestro caso, recuerden que los gráficos de incidencia nos permiten observar el comportamiento de la plaga, si la incidencia aumentó o disminuyó, de acuerdo a qué, a las estrategias de control utilizadas en la finca. Entonces es preferible utilizar este tipo de gráfica que nos va a mostrar líneas, pero además nos va a mostrar unos marcadores. Listo, acá quedamos con el gráfico. Voy a subirlo para poder apreciarlo acá. Listo, acá tenemos nuestro gráfico. Ahora vamos a proceder a editarlo. Puedo abrirlo un poquito más para que miren, para que se me puedan observar las 52 semanas. Mejor ponerlo lo más amplio que podamos para que se nos vean las 52 semanas, ¿cierto? Ampliémoslo un poquitín más, otro poquito, dejémoslo ahí, ¿sí? Vamos a editarlo. ¿Qué vamos a editar? El título del gráfico, el título del eje Y en nuestro plano cartesiano, o en este caso el eje vertical, el título del eje horizontal o el eje X en un plano cartesiano. Podemos observar también que aquí cada plaga tiene un color. Recordemos que este tipo de gráficos los podemos hacer solo para una plaga, podríamos hacerlo, ¿cierto? O podemos hacerlo por bloque, o por área, o por lote, o por cultivo. Ya de acuerdo como el técnico nos solicite la información durante el monitoreo, lo podemos crear, ¿cierto? En este ejemplo vamos a hacer un
gráfico de incidencia de una misma semana donde monitoreamos varias plagas en un cultivo. Para editarlo vamos a dar clic acá donde está el más. Vamos a chulear que nos aparezcan los títulos de los ejes, el título del gráfico, miren ahí está editado, que cuando coloquemos la información nos aparezcan sobre el punto los datos que nosotros colocamos. Nuestro gráfico, recuerden que se llama gráfico de incidencia. La incidencia en el monitoreo hace relación al porcentaje de afectación en un área determinada, en un lote, en una hectárea, en un cultivo, en un bloque, en una zona, en lo que hayamos determinado. Entonces, eso es la incidencia. En este título del eje Y o el eje vertical, vamos a escribir porcentaje de incidencia. La incidencia siempre nos da un dato en porcentaje, porque recuerden que cuando hicimos los cálculos de monitoreo directo, dividimos el número de sitios que tenían individuos sobre los sitios monitoreados y lo multiplicamos por 100. Eso nos dio el porcentaje de incidencia, ¿cierto? Y en el título del eje X o el eje horizontal vamos a colocar semanas del año. Ahora bien, vamos a revisar que tanto los datos que tenemos sobre el eje X u horizontal y los datos del eje Y o vertical sean los que nosotros realmente necesitamos. En nuestro caso, eje X u horizontal, necesitamos que estén las 52 semanas del año que ahí aparecen. En caso de que no aparezcan, lo que debo hacer es señalar, parar con el cursor, dar un clic izquierdo, doble clic y ahí me aparece. Importante, por ejemplo, tener señalado esto, seleccionar automáticamente en función de los datos. ¿De cuáles datos? De los datos que hice a través del área que yo señalé en mi base de datos. Entonces, por eso está ahí, perfecto. Vamos a observar que en el eje Y o en el eje vertical no nos aparece un porcentaje, nos aparecen otras cosas. Entonces nos ubicamos sobre él, damos doble clic izquierdo y vamos a verificar mínimo 0, correcto, máximo, ahí está 1.2, le vamos a colocar 100, porque se supone que hasta ahí nosotros hacemos el porcentaje pues de incidencia. Ya un cultivo con más del 100% pues de incidencia de una plaga es complicado. Eje horizontal, automático, no nos ha cambiado todavía, nos volvemos a ubicar sobre él, doble clic y acá valor del eje vamos a ponerle 100. Todavía no nos ha parado. Opciones de eje, máximo del eje. Como en este momento no tenemos datos, pues al hacer esta programación de opciones del eje, mínimo 0.0 y máximo 100, no lo vemos de primera mano acá en el gráfico, pero por ejemplo, si yo le coloco a la babosa una incidencia del 80%, él me la va a marcar, para que no nos vayamos a asustar frente a esa eventualidad. Eliminemos esta acá, miren que vuelve, nos aparece otra vez 0, ¿cierto? Podemos también cambiar el color del gráfico si nosotros quisiéramos, simplemente damos doble clic izquierdo sobre el gráfico, acá tenemos todas las opciones de este color, gris,
blanco, con un fondo, cerremos acá esta, negro. El negro es súper bueno para visualizar en equipos de cómputo, pero en el momento de imprimir tenemos inconvenientes porque el gráfico nos queda oscuro, ¿cierto? Acá, por ejemplo, miren que ya cambió la disposición de las convenciones, están en la parte superior, se ve bonito. Acá también se ve supremamente chévere. Otra manera, más grisecito. Creo que lo voy a dejar de esta manera. Listo, entonces ya tenemos nuestro gráfico creado. Aquí está nuestro gráfico muy creado, muy organizado. ¿Cómo procedemos entonces nosotros a traer esa información de nuestra planilla de monitoreo? Una base podría ser digitar. Yo puedo acá ubicarme, por ejemplo, en la semana 1 y colocar que la incidencia del tris fue del 80, que del minador fue del 35, que de la mosca blanca fue del 26 y que de babosa fue del 12%. Miren automáticamente el gráfico cómo se va alimentando. Esa podría ser una manera, ¿cierto? Escribirla, pasarla. Voy a centrar estos datos para que no se nos vea mucho mejor. Recuerden que algo bien importante en el registro es que la información sea lo más ordenada posible. Nuestros datos de monitoreo no solamente los vemos nosotros, lo ve el técnico de la finca, lo ven otras personas, el propietario. Entonces es importante la calidad en la información. Pero pues si estoy sistematizando, la idea es utilizar las formas correctas. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Digamos que acá está nuestra planilla de monitoreo y que acá lo que hicimos fue el monitoreo en la semana 2, ¿cierto? Recuerden que yo puedo duplicar esta me puedo parar en esta hoja, le doy clic derecho, le doy mover o copiar, crear una copia y miren que automáticamente me la creo adelante, pero yo puedo pararme acá y mover este archivo y acá me quedó otra planilla de monitoreo nuevecita para poder trabajar. Miren, borro acá estos datos, borro la semana y me queda otra planilla completamente nuevecita con los cálculos, con las fórmulas, con todo lo que hicimos, ¿cierto? Pero estamos en la semana 2. Entonces quiero traerme estos valores de incidencia para mi gráfico de incidencia, ¿cierto? ¿Qué hago? Voy nuevamente a mi gráfico de incidencia. Estando en mi gráfico de incidencia, verifico en el espacio que yo quiero ubicar mi información, me devuelvo para mi planilla de monitoreo directo, ubico la incidencia con la plaga que corresponde, me paro sobre la celda, le doy copiar, ¿sí? Regreso a mi gráfico de incidencia, estando en la celda que corresponde, voy a pegarlo, pero antes de pegar voy a dar clic acá en esta flechita y voy a ubicar el siguiente icono, pegar vínculo. Esto me permite que cuando se actualice la información en la planilla de monitoreo se actualice acá también, solita. No tengo que volver a copiar y pegar la información, no, ya está. Pegar vínculo y miren que es 44, me dio 44. Miren lo que ocurrió. Al pegar el 44 acá, automáticamente en la semana 2 de mi gráfico y hay un punto que dice 44. Entonces la línea de los tris empezó a alimentarse del 80 al 40. Se empezó a ver un comportamiento, ¿cierto? Si me devuelvo para mi plano de monitoreo, efectivamente esa es la incidencia que yo tengo, 44. Vemos acá, paremos acá Enter para que se mueva. Por ejemplo, ay, me equivoqué en el dato y no era, tengo que hacer una corrección y resulta que en la cama 45 en el sitio 1 no habían 0 trips, sino 3 trips. Corregí el dato, la incidencia se me cambió a 56 y miren lo que pasa en el gráfico de incidencia. 56 y automáticamente me cambia el punto, ¿cierto? No tengo los datos para las otras plagas, pero hagámoslo de manera manual para que ustedes miren cómo se comporta. Digamos que el minador fue 29, en mosca blanca 38, en babosa 10.
Observen la gráfica cómo se va comportando. Me va quedando ahí como ese histograma, me va mostrando ese comportamiento de la plaga durante el año. Recuerden que este comportamiento es supremamente básico, importante, porque con él podemos mirar, ve, en la semana 1 del TRIPS, la población, la incidencia estaba muy alta, estaba en el 80%, y en la semana 2 bajó al 56%. ¿Qué hicimos durante esa semana, luego de que se reportó la incidencia del 80%, para que bajara tanto la incidencia? ¿Qué tipo de aplicaciones, qué tipo de controles de tipo físico, cultural, biológico? ¿Qué medidas se tomaron como recomendación del técnico para que la población bajara? Lo mismo sucede con el gráfico de severidad, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra pestañita, el gráfico de severidad. Yo poder hacer lo mismo, hacer la base de datos, copiarla, todo, pero vamos a hacerla bien fácil y bien práctica. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a eliminar primero esta hoja, eliminémosla, me voy a parar en la hoja de gráfico de incidencia, voy a dar clic derecho, mover o copiar, y voy a ubicarme acá para que me quede después del gráfico de incidencia, crear una copia, aceptar. Mire, me quedó gráfico de incidencia 1, gráfico de incidencia 2, y aquí puedo, dando clic izquierdo, doble clic, voy a editar y lo voy a poner como gráfico de severidad, ¿cierto? Un gráfico de severidad. Ya no es un gráfico de incidencia, sino que es un gráfico de severidad. Voy a quitar los datos, son las mismas semanas, las mismas 52 semanas, son las mismas plagas. Edito el nombre del gráfico, dando doble clic, este es gráfico de severidad. Acá no es porcentaje de incidencia, sino que se llama severidad. Recordemos que la severidad es el promedio de plaga por planta. Por eso es un dato tan importante. Puedo tener una incidencia muy alta, pero la severidad puede ser bajita o lo contrario. Y eso le sirve al técnico para tomar una muy buena decisión, ¿cierto? Las semanas del año siguen siendo las mismas 52, pero este eje Y o vertical me cambia. Ya yo no la voy a poner de 0 a 100, sino que pongámoslo, no sé, pongámoslo de 0 a 50, o sea, 50 individuos por planta, que es exagerado, eso sería un foco de infección grandísimo, pero pongámoslo 50, que sea lo máximo que nos marque el cuadro. Nuevamente no vemos ninguna información, ¿cierto? Porque está vacío en este momento, y procedemos al mismo ejercicio. Me voy para mi planilla de monitoreo directo, ubico la severidad del TRIPS, copiar, gráfico de severidad, me ubico en la semana 2, porque este dato es de la semana 2, clic en pegar en la flechita, pegar vínculo, y me dio 2. ¿Sí? Hagamos el ejercicio para las semanas 1, semana 1 fue 1, dominador, 3, 2, pongámoslo 3, mosca blanca 4, babosa 1, ¿cierto? Acá se está viendo muy pequeñito, ya vamos a mirar cómo lo organizamos. Minador 1, mosca blanca 2, babosa 1. Nos queda tan pequeñito, vamos a organizarlo para que se nos vea mucho mejor, porque el dato está muy chiquitito. Pongámoslo acá, que no se vaya de 5 en 5, sino que se vaya en 1. Pero nos quedó muy apretado, demasiado apretado, se ve demasiado cargado, no se entiende. Bueno,
Cuando vamos cuadrando las unidades, por ejemplo, yo acá ya lo organicé de 2 en 2, miren, 0, 2, aunque todavía se sigue viendo muy pequeño, yo puedo ampliar mucho más la información para que me quede más separadito. Doble clic, secundaria, pongámoslo de 1 en 1, porque realmente pues nuestra incidencia puede ser de 1. Miren que ya, si yo voy ampliando el cuadro, el gráfico, perdón, lo voy haciendo más grandecito, pues se va visualizando un poquito mejor. De igual manera, como en el gráfico de incidencia, voy viendo el comportamiento. Y como pudieron ver en el gráfico pasado, miren que él solo se va alimentando. Pongámoslo acá, 1, 3, digamos que la mosca blanca subía a 6, vamos a 0. Vamos a mirar qué pasó en la semana 3. Miren el comportamiento, cómo se va visualizando. Y algo bien importante es que acá voy a subirle el zoom para que podamos observar. Miren que se van viendo los datos. De igual manera, este tipo de gráfico sirve para descargar para una presentación, para explicar los datos. Es una manera fácil y sencilla de ir digitalizando nuestro registro de monitoreo. Muchas gracias. Nos vemos pronto.